Señor Prendes, el problema de ser tan tasativo es que luego uno llega y le lee a usted la enmienda transaccional que se le había dado y que usted no se había leído. Porque verá, dice, justificación, realizar las modificaciones expresadas en la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el fin de adecuar la dotación presupuestaria a una mejor y más eficiente gestión de las actividades correspondientes al dragado de los puertos de Figueras y de Navia, así como para atender las necesidades provocadas por los daños del temporal que se consideran actuaciones necesarias. Y me dice usted que es la primera información que tiene. Lo que quiere decir que efectivamente no se la había leído, no le interesaba. Por cierto, en relación al asunto que le preocupaba especialmente sobre la justicia gratuita, le puedo decir, le digo ahora, que efectivamente se va a aplicar en el marco de la prórroga presupuestaria. Pero fíjese, usted tiene formación jurídica y a veces hace exhibición de ella, y a mí me parece muy bien. Podía haberse dado cuenta de esos errores cuando lo votó, haberlo interpretado, y sin embargo luego las enmiendas que usted introduce, o usted pretendía introducir, suponían nada menos que un recorte próximo a los 9 millones de euros en sanidad, que supongo que será algo que una pretensión que usted no tenía en el fondo, que sería pues una equivocación. Y, hombre, para alguien que se coge la autoestima con papel de fumar, como hace usted, pues eso tiene, yo comprendo que tiene que ser muy duro, ¿verdad? Pero bueno, al final, a eso, a oponerse de acuerdo para incorporar las recomendaciones del letrado, lo llama usted salir del paso de forma chapucera y poner en peligro la Junta General, como se ha hecho, sin embargo, en muchísimas ocasiones, sin que ese peligro fuera tal. Pero lo que sobresale como auténtica chapuza política es aferrarse a una recomendación técnica para justificar la oposición a que Asturias disponga de más recursos económicos en una situación tan dura como la que estamos viviendo. Así que ya me dirá, ya que usted hablaba de eso ahora mismo, ya me dirá cuando tenga tiempo qué fue de aquel señor Prendes que venía a hacer otra política, una política nueva, que el adversario irreductible del politiqueo tradicional, el cabildeo y la componenda, ¿no? ¿Qué fue de él? Se lo recuerdo ahora, ¿no? Cuando lo veo aquí en este juego de apariencias lleno de sombras chinescas, señor Pret. Hay decisiones difíciles y complicadas, pero si se toman hay que asumirlas, y usted meses atrás decidió ser prescindible. Lo decidió usted, lo eligió usted, no el Gobierno. Hasta entonces usted era aliado parlamentario imprescindible, habíamos firmado un acuerdo que usted rompió, podía romperlo, únicamente que para hacerlo violentó el sentido de las palabras. Eso sí que no me gustó, pero bueno, fue una decisión libremente aceptada a imposición de la señora Rosa Díaz. Usted pasó de ser un diputado a ser un diputado más de la oposición, con el que a veces caben acuerdos y a veces no, pero fue usted el que decidió dejar de ser imprescindible y tiene que pechar con ello. Ahora ya no está en el centro de la pista, señor Prendes, es que ya no le persiguen los focos. ¿Qué vamos a hacer? Está en su orgullosa soledad. Y parece que ahora anda en busca, y eso es lo que me preocupa, de ese protagonismo perdido. Lo entiendo, pero no creo que lo recupere convirtiéndose en un diputado periférico, ¿no? Periférico quiero decir en el sentido del señor Cascos, marginal, ¿no? El Gobierno sigue dispuesto al diálogo y al acuerdo con UPyD, señor Prendes. No hay aquel pacto de hierro que usted decía, ni nuestras prioridades programáticas y nuestros compromisos con los asturianos son lo único, efectivamente, que a nosotros nos impide. Usted eligió eso, eligió lo que podíamos llamar la saga fuga del diputado Prendes, la escapada solitaria, eso de la romisonada política. Es su elección. Lo único que le pido es que ahora no comprometa el pozo de seriedad, de credibilidad que todavía le queda. Nada más. Muchas gracias.